Buen día, mis amados. Muchas bendiciones. El misterio de la cruz. De eso vamos a hablar hoy. El Evangelio, la palabra de Dios, es un misterio para el mundo. Es un misterio. Y el Señor a su iglesia nos reveló a Cristo. Nos reveló el Evangelio. Por eso, mi amado hermano, si has tenido un encuentro con el Señor, es porque el Padre te lo ha revelado a Cristo y te ha revelado el Evangelio. Entonces vamos a inclinar el rostro y le vas a dar gloria y gracias al Señor por haberte revelado a su Hijo y por haberte revelado la palabra. Y usted que todavía siente que todavía no ha tenido un encuentro con el Salvador, con el Señor, ruégale al Señor que en este día abra tu corazón y revele a Cristo y el Evangelio. Y que juntos todos podamos salir llenos de gozo en esta mañana, gozosos de haber tenido un encuentro con el Salvador. Padre, gracias. Gracias, Dios. No estaríamos aquí, no existiría la iglesia, no seríamos salvos, ya nos hubiésemos autodestruido todos si la gracia del Señor no se hubiese manifestado en favor de los escogidos. Y por esa gracia, Señor, tú nos has revelado a tu amado Hijo los misterios del Evangelio, Señor, para nuestras vidas, para los hijos de Dios. Están dejando de ser un misterio porque hemos empezado a recibir del Espíritu Santo de nuestro Dios la iluminación y la revelación de esto que para el mundo es un misterio. Por eso el mundo le llama locura, Señor. Pero para nosotros, como el apóstol Pablo lo dijo, es poder de Dios el Evangelio. Muchas gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos. Gracias, Dios, por el privilegio que los hijos de Dios, los siervos del Señor tenemos de hablar de Cristo, de ser testigos y de ser colaboradores por la gracia del Señor en esto que es tan precioso, que es involucrarnos en la obra del Señor. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por bendecirnos con tu presencia y con tu palabra. Dame sabiduría, Señor, necesito de ti para poder exponer este mensaje, para que podamos salir toda la iglesia llenos de gozo, de entender, Señor, esto, que el mensaje del Evangelio es un misterio para aquellos que no creen, pero para los que creen es poder de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Abra su Biblia en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del 24 al 27. Colosenses 1, versículo 24. Una de las 13 o 14 epístolas que escribe el apóstol Pablo. Y lo escribe desde la prisión. Es una de las 4 cartas escritas por el apóstol Pablo en cautividad. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, que es que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. En Cristo están escondidos. En Cristo está el depósito de toda sabiduría, de todo conocimiento. Y es allí donde lo debemos, obviamente, buscar. ¿Sí? Ahí debemos buscar. Y ahí vamos a encontrar la sabiduría y el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Es ahí donde deben ser hallados, en Cristo Jesús. Como dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, por eso la debemos buscar, la debemos pedir. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Están en Cristo escondidos todos, no algunos, todos los tesoros. Es un tesoro que está en Cristo, la sabiduría y el conocimiento. Y el Señor es el que revela esto que es un misterio para el mundo. Para nosotros es revelado por el Señor. Entonces, mis amados, si el Evangelio es un misterio, y lo era para los judíos, ¿cuánto más es un misterio para nosotros los gentiles, verdad? Que estábamos sin nada, alejados de todo lo que es los pactos, todo lo que en el Antiguo Testamento podemos ahora leer, ver y entender. Si es un misterio entonces si era un misterio para los judíos, ¿cuánto más entonces para nosotros los gentiles? ¿Sí? ¿Cuántas veces el apóstol Pablo menciona, mis amados, en sus epístolas la palabra misterio? 21 veces en sus epístolas. Misterio, misterio, es un misterio, es un misterio. Y es un misterio que si el Señor nos revela, nosotros ni ahí podemos comprender. Así que desde ya nos gozamos grandemente de que a nosotros, miserables pecadores, lejos de todo esto, de todo este entendimiento y práctica relacionado con lo que es la Biblia, que el Señor nos haya revelado su palabra, es para nosotros, debe ser para nosotros un gran gozo. ¿Alguien está por primera vez? ¿Alguien está por primera vez en esta mañana? Bueno. 21 veces entonces el apóstol Pablo menciona la palabra misterio en todas sus epístolas. ¿Y Pablo fue la única persona que recibió la revelación de este misterio? Obviamente que no, ¿verdad? Él mismo lo dice en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice el apóstol Pablo, escribió Pablo en Efesios 3:5, como ahora es revelado a sus santos
apóstoles y profetas por el Espíritu. Y qué privilegio fue para el apóstol Pablo, mis amados, poder recibir directamente del Señor Jesucristo la revelación del Evangelio. Él lo dice en Gálatas 1:11. Retroceda a Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mire lo que Pablo dijo acá. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Pablo no fue el único, como dije, pero recibió de Cristo la revelación del Evangelio. ¿Para qué? Para predicarlo entre los gentiles. Pablo dice mi evangelio. Lo dice en el sentido de que había sido revelado de esta manera únicamente a él. Y mira lo que dice Corintios capítulo 1, 1 Corintios 9:16, perdón. 1 Corintios 9:16. Mi evangelio, dice Pablo. 9:16, Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio, ¿qué cosa? El evangelio, lo que él recibió directamente de nuestro amado Señor Jesucristo, la revelación del evangelio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare eso que recibí del Señor, que es el evangelio, la revelación del evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Y eso podemos decir cada uno de nosotros, los que hemos recibido el evangelio, los que hemos recibido la revelación de parte del Señor, la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con ella? Predicarla, enseñarla, compartirla. Porque se supone que un hijo de Dios, al cual se le ha revelado Cristo y su evangelio, no puede callar, no debe callar. Y eso pasó también en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos en el capítulo 4, versículo 20, dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de anunciar. Y ahí viene a nuestra mente seguramente para muchos, 1 Pedro 2:9. Somos parte del pueblo de Dios. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus atributos. No podemos callar, no debemos callar. Debemos compartir la palabra. Este es mi evangelio, dice Pablo. Lo he recibido directamente del Señor. ¡Cuánto gozo! Obviamente que no fue el único, como dije, que al cual le fue revelado este misterio. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si me callo. ¿Cuántas enseñanzas nos dejan las epístolas del apóstol Pablo, mis hermanos, cuando la leemos? ¿Cuánto podemos aprender de este hombre? ¿Cuánta enseñanza? Y Dios levantó por su gracia, el mismo Pablo afirma eso, Dios levantó por su gracia un hombre como Pablo para nosotros los gentiles, para que podamos conocer esto que es un misterio. ¿Qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Es un misterio. Dios reveló a los apóstoles, a Cristo.
Y en este caso Pablo dice, mire lo que Pablo dice en Gálatas 1:14. ¿Está en Gálatas todavía? Capítulo 1, versículo 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, ay, qué glorioso, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Revelar ¿a quién? A su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Se gozaba grandemente el apóstol Pablo de entender estas cosas, que no fue por mérito alguno. Obviamente que sabemos que Saulo de Tarso ningún mérito hizo para recibir la revelación de Cristo y su evangelio. Ningún mérito. Él dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Versículo 16, revelar a su Hijo, con mayúscula, a su Hijo en mí. Dios revela a Cristo y Cristo se revela a sí mismo a nuestros corazones. Gloria a Dios por eso. ¿Y sabe por qué lo hizo Dios? Como dice Efesios 1:5, por el puro afecto de su voluntad, no porque lo merecíamos. Por el puro afecto de su voluntad reveló a Cristo y su evangelio. No podríamos entender absolutamente nada, mis amados hermanos, de las cosas espirituales, ni los apóstoles, ni los profetas, ni ningún ser humano sobre la tierra. No podríamos entender esto, que es un misterio, la palabra de Dios, al menos que Dios lo revele, su palabra. En Mateo 16, ¿se acuerdan? Cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Uno dice Elías, otro Jeremías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Qué diríamos nosotros? Ahora podemos decir con el diario del lunes lo que dijo Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué dijo el Señor a Pedro? Que eres bienaventurado, Pedro. Cada uno de nosotros somos ese Pedro. Bienaventurado, feliz. ¿Sabes por qué? Porque eso no te lo reveló carne y sangre. Esa revelación viene directamente del Padre. Él te lo ha revelado. Él te reveló esto, que es un misterio. Aleluya por eso. Esto que es un misterio. Pedro, no lo hubieras entendido. Seguiríamos nosotros diciendo, bueno, quizás sea aquel, el otro. Pero cuando el Señor nos revela a Cristo y su palabra, tenemos convicción en nuestros corazones que Él es quien dice la Biblia que es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que nos revela estas cosas. Pablo dice que fue la voluntad de Dios revelar a su Hijo en Él y en todos nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Es una epístola. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese que la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. El mismo Dios que en Génesis dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo asociamos con el conocimiento, ¿verdad? Es el mismo que resplandeció en tu corazón. Sea la iluminación para que puedas entender el Evangelio, para que puedas conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra, a Cristo. Porque conocer solamente la palabra no es suficiente, mis amados. Debes conocer al Dios de la palabra, intimidad con Él, haber tenido un encuentro personal con ese Señor, con el Señor. Que lo puedas amar, no solo la palabra de Dios, como dije, sino al Dios de la palabra, que es el que revela su evangelio, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que creó la luz en el mundo material físico es el mismo que puede llenar nuestros corazones de la luz espiritual por el mismo poder, el poder de su palabra. Sea la luz, fue la luz, resultado de la palabra del todopoderoso y soberano Dios. Veamos lo que Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 14 al 18. Y aquí Pablo está en los tribunales. Pablo, Hechos capítulo 26, versículo 13. Me gusta mucho esta parte. Me imagino como que yo estoy ahí y lo estoy viendo a Pablo, y él, en lugar de aprovechar esto como para defenderse, aprovecha este momento para evangelizar, para hablar de su Señor. Dice Hechos 26:13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros, plural, en tierra, oí, singular, una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pero Pablo, Saulo, a pesar de lo que eres, de lo que haces, a pesar que estabas dando coces contra el aguijón, persiguiéndome a mí al perseguir a la iglesia, pero la gracia de Dios se manifiesta. Pero levántate y ponte sobre tus pies, versículo 16, porque para esto he aparecido a ustedes, a ti, es personal, a ti. ¿Para qué? Propósito, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Se reveló el Señor y lo estaba comisionando a Pablo para que vaya a llevar el evangelio a los gentiles, para que abras sus ojos. Y ya piense, así estábamos nosotros también. No era solamente para la gente de ese lugar, de esa época, en ese tiempo, sino que todos estábamos ciegos, con los ojos espirituales cerrados.
para que abra sus ojos. ¿Qué más? Para que se conviertan. ¿Dónde estaban y dónde estábamos? Las tinieblas, a la luz. ¿Dónde más estábamos? Cuando no conocíamos a Cristo y su evangelio, cuando no se nos había revelado a Cristo y su palabra, bajo la potestad de Satanás, para que se conviertan de la potestad de Satanás, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y ahí está Pablo contando su testimonio, pero con la idea de glorificar al que se le reveló en el camino, Cristo, el Señor. Y Dios sigue usando, porque Pablo fue comisionado para eso. Le fue revelado a Cristo, le fue revelado el Evangelio. Y sus epístolas han quedado, y cuántas veces la leemos y la estudiamos y la predicamos y la escuchamos, y Dios sigue salvando, sigue revelando esto que es un misterio, su palabra, a través, podríamos decir, de Pablo todavía. Aunque está muerto, todavía la palabra habla, sigue hablando. Pablo sigue hablando a través de las epístolas que él escribió, inspirada por el Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos de eso. ¿Sí? No nació en Pablo, no salió de él. El Señor es el que inspiró las Escrituras. Y sigue usando el Señor esto. Pablo a través de sus epístolas. Dios le reveló el misterio del Evangelio para abrir nuestros ojos espirituales. Estoy compartiendo en serie el libro de Efesios a mis hermanos de Ranchillo. Nos enseña mucho doctrinas en los primeros 3 capítulos, ¿no? Entonces es necesario conocer eso, conocer las doctrinas que Dios a través de su palabra y por la acción de su Espíritu revela la sana doctrina y la debemos enseñar, ¿sí? Doctrina de la elección, de la adopción y todas estas cosas hermosas que podemos ver en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Para que desde el 4 al 6, pues ya has entendido esto. ¿Quién es Cristo? Las doctrinas de la gracia. Bueno, ahora vívela, practícala y enséñala. Bien, y Jesús usa los medios de gracia, obviamente, que Él quiere usar para, ¿sabe qué? Quitar los velos con el cual todos nacemos. Pero por el nuevo nacimiento, por Él, los velos son quitados. Vean lo que dice Corintios. ¿Estamos en Corintios? 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14. Pero, ¿qué cosa? Estamos leyendo lo mismo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Para los de entonces y para todo el tiempo. Si Cristo no quita los velos, seguiríamos todos nosotros no entendiendo nada de Dios, de su palabra. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor quita los velos. Cristo quita los velos. Él se revela. El Padre revela a Cristo. Cristo mismo se revela para nuestras vidas. Él quita los velos.
Sabemos que el Señor es el que abre el entendimiento, abre el corazón. Mire que éramos una piedra bruta, no íbamos a entender nunca nada, ¿no? Si el Señor no hubiese hecho la obra perfecta y completa en nuestros corazones, no íbamos a entender nada de la palabra. ¿Quién es Dios? Cristo, el plan eterno de redención, nada. No íbamos a entender nada si el Señor no abriera nuestros corazones y nuestros ojos espirituales y nos quitara los velos. Mire lo que dice, estamos en 2 Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio, el que nos reveló el Señor, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, entiéndase Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si por ahí estaban leyendo algo así, con la cortina un poquito entreabierta y pareciera que estábamos comprendiendo algo, Satanás se encarga de cerrar bien esa cortina para que no les resplandezca la luz, para que no puedan entender absolutamente nada. Los hijos de Dios, los amados por el Padre en la eternidad, los predestinados por el Padre, los que son llamados por el Evangelio, ellos, nosotros, tenemos este hermoso privilegio, por la gracia de recibir la revelación de Dios. Por gracia. Hemos recibido el Evangelio y lo estamos comprendiendo. ¿Verdad? ¿Es por gracia o por mérito? Por gracia, mis amados. ¿Se acuerdan? Una vez un testigo de Jehová me regaló una Biblia y comencé a leer, por supuesto, y la hacen bien complicada, letra chiquita y una sola cosa, y encima acomodada de acuerdo a la doctrina que ellos creen y predican. Creo que empecé a leer por ahí por el libro de Hebreos, sí, Hebreos, creo que se imagina. Yo diría que dentro del Nuevo Testamento el libro más difícil de entender es Hebreo, ¿no? Porque si no conoces el Antiguo Testamento no vas a entender nada. Y encima ciego, no entendía nada, no conocía nada. Así que, como era simplemente un libro de historia, lo dejé ahí porque ¿para qué sirve la historia? ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos revele a Cristo, no? ¿Se acuerda el eunuco? El eunuco que venía de Jerusalén de adorar y venía leyendo Isaías 53, pero no entendía nada. O sea que él venía de Jerusalén de adorar a un Dios que no conocía. Pero como Dios es Dios, soberano, y Él se manifiesta como Él quiere, en donde quiere y a quien quiere, el eunuco lo conoció al Señor en el desierto. Y Jesús usa los medios de gracia que Él quiere usar para revelarse. Felipe, júntate a secar. Felipe en obediencia fue. Escuchó que el eunuco venía leyendo Isaías 53. Nosotros ahora sabemos que es Isaías 53. La pregunta fue, ¿entiendes lo que lees, etíope? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, en humildad y con sinceridad, ¿cómo puedo entender la Escritura si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera al carro, se sentara con él y le enseñara. Y partiendo Felipe desde esa escritura que hizo, le anunció el Evangelio de Cristo. Nunca iba a entender el eunuco. Y era supuestamente un adorador, alguien que creía en Dios, alguien que buscaba a Dios. Pero Dios ya lo venía buscando a él.
Y su nombre ya había estado escrito en el libro de la vida, como el nuestro. No lo sabíamos. Él tampoco lo sabía. Qué glorioso ese día. Que Cristo le fue revelado por la predicación del Evangelio. Por eso nosotros debemos imitar también esto, ¿no? Hacer como Felipe. Llevar la palabra de Dios. Hablar de Cristo. Y la obra la hace el Señor, ¿no? Él es el que quita los velos, es el que revela, Él hace que la semilla germine y crezca y dé fruto. Eso lo hace el Señor. Nuestra tarea es la de Felipe. Ir y anunciar el Evangelio de Jesús. Allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. Nada. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de recibir el Evangelio. Después de que los velos le fueran corridos. Pudo creer. Y pudo ser bautizado. Y siguió gozoso su camino. El gozo que el Espíritu Santo da en el corazón del creyente. Ya no lo vio más al maestro, ya no lo vio más al pastor. Pero él siguió gozoso su camino. Porque el Evangelio, Cristo, le fue revelado. Y así estábamos nosotros también, como ese eunuco. Quizás leíamos, no entendíamos casi nada, hasta que Dios tuvo bien revelarnos a Cristo y su palabra. Volvamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 26, de donde hemos arrancado. Colosenses 1, 26. El misterio que había estado, ¿cómo? Oculto, desde los siglos y edades. Es como que ellos, los del pasado, veían así medio borrosas las cosas, pero Cristo trajo la iluminación, el Espíritu Santo ilumina y la podemos entender. Desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Sería la pregunta. Habla Pablo de misterio. ¿Qué es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Es que Dios había diseñado, ¿saben qué, mis amados? El ofrecer a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y hacerlos parte del pueblo de Dios. Mira lo que dice Efesios 3. Estamos en Colosenses, retroceda, Filipenses y Efesios. Capítulo 3, versículo 3 al 6. Efesios 3, 3. Que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí el misterio, mis amados, versículo 6, que los gentiles son coherederos o también herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí el misterio, mis amados. Ahí el misterio. Mire, ¿se acuerda cuando en Hechos de los Apóstoles nosotros podemos leer cómo Dios preparó el corazón de un gentil llamado Cornelio para que haga venir a Pedro y Pedro les hable? Y Cornelio preparó en su casa la familia, algunos amigos, algunos vecinos, la casa se llenó. A la vez también estaba trabajando el Señor con Pedro, porque Pedro ni ahí
porque él mismo lo dice de esa manera, no de esa manera, pero da a entender, ni ahí hubiese entrado a la casa de un gentil, y mucho menos comer con un gentil, mucho menos si había mucha gente, todos gentiles ahí adentro. Dios tuvo que trabajar con Pedro. Y Pedro fue a la casa de Cornelio, porque Dios así lo hizo comprender que lo que él limpió no lo debía llamar común y que debía ir a predicar el evangelio en casa de Cornelio. Dice que cuando Pedro estaba predicando el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra de Dios dentro de la casa de ese gentil Cornelio. Pasó todo eso y cuando Pedro con los que lo acompañaban vuelven a la iglesia para informar lo que había sucedido. Mire el que dice, vamos a Hechos, leamos Hechos de los Apóstoles. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hay el misterio, mis amados. Hay el misterio de lo que Pablo está hablando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Bueno, este es Pedro, el que da el informe a la iglesia. Versículo 14. Es lo que el Señor le dijo a Cornelio. Él te hablará, ¿qué cosa? Palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó, ¿qué cosa? El Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió, eso viene de Él, también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Estaba dando el informe a la iglesia. Entonces, oídas estas cosas que hicieron los de la iglesia, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ahí la sorpresa, mis amados, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí el misterio, mis amados. Entonces la salvación es también para los gentiles. O sea que la iglesia está compuesta, como dice Pablo, que hizo de dos pueblos uno solo, entre judíos y gentiles, a los cuales Dios desde la eternidad los había amado y predestinado, y en el tiempo les reveló el evangelio y forma su iglesia. De ambos pueblos hizo uno, para su gloria y por su gracia. Amén. Ahí estamos nosotros también, alcanzados por la misma gracia, que hemos recibido el mismo evangelio. Porque aunque nosotros decimos que no solamente a Pablo se le reveló el evangelio directamente por Cristo, como los profetas y apóstoles, pero el evangelio era el mismo. Tanto lo revelado a los profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas, como al evangelio revelado a Pablo, no era un evangelio diferente. El mismo, el contenido es el mismo, Cristo. Y el mismo evangelio se nos reveló a nosotros por su gracia. La misma gracia nos alcanzó. El mismo Espíritu nos reveló la palabra. Su palabra, el mismo evangelio. Entonces, de manera que, ahí la sorpresa, coherederos, como hemos leído, de la misma gracia, de la misma herencia. Si somos hijos, somos herederos, ¿sí? Todos necesitamos el Espíritu Santo, mis amados, para que nos ilumine y poder ver con claridad, obviamente. ¿Sabe qué dice Sproul? Sproul dijo, la Biblia no es un libro oscuro,
Todo lo contrario, es fuente de una luz muy necesaria. El salmista en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies, luz para mi camino. Dice Sproul: aunque las escrituras mismas son la luz para nosotros, es preciso contar con iluminación adicional para que podamos percibir con claridad la luz. El mismo Espíritu Santo que inspira las escrituras obra para iluminar las escrituras en nuestro beneficio. Él arroja más luz sobre la luz original. La iluminación es la obra del Espíritu Santo. Nos ayuda a oír, a recibir y a entender correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Arroja más luz sobre la luz original. Dice también, y esto es importante, mis amados, la iluminación no debe confundirse con la revelación. La iluminación no debe confundirse con la revelación. Esto me hace acordar a Hebreos capítulo 6, ¿no? Los que una vez fueron iluminados, los que creen que la salvación se pierde, usan ese texto para decir, fueron iluminados, retrocedieron, perdieron la salvación. No es lo mismo, mis amados. Ser iluminados a que se revele Dios, Cristo y su evangelio. No es lo mismo. No debe confundirse la iluminación con la revelación. Hoy en día dice Sproul que es común escuchar a personas que hablan sobre revelaciones privadas y que afirman haberlas recibido del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la iluminación, no es la de proveer nueva información o nuevas revelaciones, más allá de la que encontramos en las Sagradas Escrituras. El cristianismo, dentro de la postura reformada, niega enfáticamente que Dios esté dando hoy nueva revelación normativa. Obviamente que no. Si no, no creeríamos que la Biblia es suficiente, sola escritura. No, necesitamos algo más. Bueno, un run de eso salió del Vaticano, ¿no? Ya como que la palabra ya es obsoleta, ya la verdad que hay que mejorarla. Hay que agregarle cosas. Satanás soplando eso, inspirando eso. El Espíritu aún sigue actuando para iluminar lo que está revelado en las Escrituras. El Espíritu nos ayuda a entender la Biblia, mis amados, a darnos convicción de la verdad de la Biblia y a aplicar esa verdad en nuestras vidas. Aplicar la verdad de la palabra de Dios y enseñarla. Él obra con la palabra y a través de la palabra. Hablamos del Espíritu Santo. Su tarea nunca es enseñarnos algo contrario a la palabra de Dios. Por eso siempre es necesario evaluar lo que oímos a la luz de la enseñanza de la Escritura. Y ahora que está muy de moda escuchar escuchar al otro, escuchar aquel. Porque habla de Dios o porque habla de Cristo. Cuidado, mis amados. No todo es sana doctrina. No todo es el Evangelio de Cristo. Debemos, como los hermanos de Berea. A ver qué dice Pablo. Esto dice Pablo. Bueno, ahora vamos a ir a las Escrituras para ver si lo que Pablo dice es conforme a las Escrituras. Sabiduría, mis amados. No escuche todo lo que por ahí YouTube lo muestra. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, más el capítulo 2 de Daniel, vemos mucho misterio, ¿no? Misterio que le fue revelado. Daniel, no quiero extenderme con esto, pero vemos mucho de eso ahí. Cómo Dios revela los misterios. Daniel mismo le hace entender a Nabucodonosor, no está en mí eso. No soy yo.
Es Dios el que revela los misterios y Él te ha revelado, oh Rey, lo que va a suceder. Misterios, misterios, misterios. Que los adivinos y hechiceros que tenían su redil ahí no lo podían entender. Daniel tampoco. Para eso oró y el Señor le reveló. Y Daniel pudo revelar eso que era un misterio. El sueño que había tenido Nabucodonosor. Habla mucho de eso, y más en el capítulo 2 de Daniel habla mucho del misterio. Pero Daniel deja bien en claro, él nunca se exaltó en ningún momento diciendo, pero claro, si yo sé, yo entiendo estas cosas. No, él dijo, el Dios de los cielos, Él revela los misterios. Y después, Nabucodonosor, porque ya escuchó eso, pudo decir, tu Dios es el que revela los misterios. Mis amados, nosotros debemos salir gozosos en esta mañana de esto. Mire lo que dice Mateo 13. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13. Cómo no llenarnos de gozo como iglesia, como hijos de Dios. Mateo capítulo 13. El Señor Jesucristo, después de dar la parábola del sembrador, hablar de la parábola del sembrador. De hecho, déjeme decirle que el Señor dijo, si ustedes no entienden, para los que estaban escuchando en ese momento, y también para nosotros, si ustedes no entienden la parábola del sembrador, no van a entender ninguna otra parábola. Porque, si ustedes entienden la parábola del sembrador, les va a ser más fácil entender todas las parábolas. Termina el Señor Jesús cuando da la parábola del sembrador diciendo, el que tenga oído para oír, oiga. Ya está, terminó el mensaje. Pero dice el capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose ¿quién? Los discípulos. Le dijeron al Señor la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, amado, escuche esto, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos. A vosotros, amados, escogidos por el Padre, amados por el Padre en la eternidad. Cuando te hace el llamado por el Evangelio, el llamado eficaz del Evangelio, por el Evangelio, Dios se revela. Dios revela a su Hijo. Dios revela su palabra. Porque a vosotros os es dado saber esto que es un misterio para el mundo. A vosotros os es dado saber, mas a ellos no les es dado. A ellos no les es dado. A ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. El Señor Jesucristo, cuando se le apareció a Pablo, y el Pablo mismo cuenta eso, el Señor le dijo por el propósito por el cual se manifestó a él y para qué, para que anuncies el Evangelio. En esto y en lo que me apareceré a ti. Y el Señor siguió enseñándole a Pablo el Evangelio. Y Efesios 1:6 dice la obra que Él comienza la perfección hasta el día de Jesucristo. Le será dado más y más y más. Hemos dicho que en Cristo está el depósito de todo conocimiento y sabiduría. Hay más y más y más para aprender, para aplicar lo que aprendemos y enseñarlo. Y es una tarea nuestra, el escarbar esas cosas, como hizo Esdras, indagar, buscar, llenarse de conocimiento, de entendimiento de quién es Dios. Porque a vosotros os es dado saber los misterios.
Mire lo que dice, dé la vuelta a la hoja en 11:25. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 oró por nosotros, ¿sabía, no? Oró por ti, oró por la iglesia. Y aquí también está orando. Aquí también le está dando gloria y gracias al Padre de las luces. Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de aquellos que se creen sabios y entendidos, diríamos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso fue de tu agrado, Padre amado, que tus hijos, los escogidos, aquellos que son llamados, se les revele a Cristo y el Evangelio. Eso fue de tu agrado. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie puede conocer al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, Cristo, lo quiera revelar. Mis amados, gózate, gocémonos grandemente de saber que si el Evangelio para nosotros ya está dejando de ser un misterio, es por la gracia de Dios. Es porque Dios revela a Cristo, Cristo se revela a sí mismo y nos revela la verdad de su palabra. Está orando el Señor, está dándole la gloria y las gracias al Padre, porque fue de su agrado revelar a Cristo, porque así te agradó. Esto has escondido de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros somos esos niños, aunque tengamos 70, 80, 90 años. Para el Señor somos esos niños que estamos descubriendo cada vez más eso que está en Cristo. Y Él nos sigue revelando la verdad de su palabra, el Evangelio. Eres bienaventurado, ¿sabes? Como Pedro. Si puedes decir que Cristo es el Señor, que Él es Dios y que su palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvación, gocémonos. Porque bienaventurado eres, amada iglesia, de que el Señor se haya revelado a tu corazón. Que esto deja de ser un misterio. Busque más de la palabra. Busque más en Cristo, porque ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Te falta sabiduría? O a todos, ¿no? Pídele a Dios. Él la da. ¿Sabe cuánto te va a cobrar? Es por gracia. Él da la sabiduría. Búscala. Búscala, como dice Proverbio, cuando la personifica la sabiduría. Pídele sabiduría a Dios. ¿Te agradó, Padre? Cuando el Señor Jesús se paró en la playa, aquellos hombres torpes, pescadores, ¿cómo les llamó? Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Para Dios somos esos niños, esos hijitos a los cuales Él te ama, nos ama tanto y quiere que nosotros conozcamos más. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y también a Jesucristo, a quien tú has enviado, el Salvador. Conózcalo, conozcámoslo más. Para eso nos ha dejado su palabra. Que el Espíritu Santo obre con su poder, nos ilumine y nos revele a Cristo. Debemos buscar eso, debemos pedir eso, debemos anhelar eso. Dios quiere que lo conozcamos. Amén, iglesia. Es un misterio para el mundo. El Evangelio es poder de Dios para los hijos de Dios. Gózate, hermano, gózate. Porque fue del agrado del Padre revelarte el Evangelio. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Padre.
Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por Cristo nuestro Señor. Así como le revelaste a Pablo el Evangelio, así también, por la acción de tu Espíritu Santo, nos estás iluminando y nos estás revelando a Cristo y su palabra. Cuánto gozo debe haber en el corazón del creyente, de los hijos de Dios, saber estas cosas. Entender, Padre Santo, que esto que es un misterio para el mundo, que el Señor les habló por parábolas, porque para que vean y no entiendan, porque la voluntad de Dios es que los que Él escogió en la eternidad sean salvados y sean instruidos por la palabra y conozcan la palabra. Esa fue la voluntad de Dios. Por el puro afecto de su voluntad estamos recibiendo la revelación del Evangelio por el Señor. Muchas gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por bendecirnos grandemente, Señor. Somos, Padre amado, somos bienaventurados y estamos felices, Padre, de saber cuánto amor hay en nuestro Señor, que nos revela esto. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, mis amados. Dios les bendiga mucho.